desde su mirada profesional todos aquellos desafíos que han tenido que enfrentar en el transcurso, obviamente, del tiempo, y nos va a llenar de historias que vamos a poder replicar en sala, y obviamente también los que no estamos en sala vamos a poder también aprender de Ricardo. Ricardo, bienvenido, lo dejo con su cambiador. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Un agrado, la oficina nuestra está aquí a 3 minutos, así que también es práctico. Para los que son de la región, posiblemente están más vinculados al negocio de Arauco, al negocio forestal. Para los que están viendo desde afuera, no es el Parque Arauco, es Arauco Forestal, a veces nos confunden. Pero estamos aquí, el corazón nuestro del negocio forestal, donde nosotros estamos, está aquí en esta región. Estamos, la verdad, desde Curicó hasta Valdivia tenemos activos industriales. Lo que les voy a contar un poco es una presentación. Los que estuvieron hace unas semanas atrás con los alumnos se van a repetir un poco el plato. Los que no, voy a tratar de introducirles en 3 temas. Primero, una breve introducción de qué es lo que es Arauco, quiénes somos, no me quiero centrar mucho ahí. Y después un poco Arauco en el contexto de las exportaciones y el comercio exterior nacional, lo que hacemos nosotros con una mirada que creo que a ustedes les puede interesar, el enfoque que nosotros más o menos le damos a lo que necesitamos de los estudiantes, de los alumnos, para después entrar en lo que yo llamo el decálogo de cómo trabajamos nosotros en Arauco y qué es lo que le exigimos o qué es lo que nos interesa reforzar en los equipos de trabajo, en las personas que trabajan con nosotros. Entonces, básicamente Arauco, la empresa se llama Celulosa Arauco y Constitución S.A., viene de por ahí, de la Corfo de los años 70, es una empresa privada, la madre de Arauco es empresa Copec, que todos conocen por las estaciones de servicio, ¿no es cierto?, pero su principal activo es el negocio forestal. Es un negocio que se compone básicamente de tres negocios. El negocio de la energía, las plantas producen a través de la biomasa, producen energía que les sirve para alimentar la propia planta. Las plantas de celulosa que producen celulosa, no producimos papel, producimos materia prima del papel. Y el negocio de maderas y paneles. Básicamente en un árbol, si ustedes tienen un árbol de pino, la primera parte del árbol, la parte más gruesa, se utiliza para maderas aserradas y hacer tableros. La parte de arriba, que es la punta, se utiliza para madera pulpable para celulosa, y lo que sobra, la biomasa, se utiliza para generar energía, ¿no es cierto?, y el poder para las plantas. Y eso se vende mucho también al sistema interconectado. Arauco, esta es una rápida foto de Arauco en total. Arauco tiene instalaciones industriales aquí en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en México, en Estados Unidos, y algunas inversiones también productivas en Europa. 1.7 millones de hectáreas en plantaciones, grande proporción de esos son bosques nativos que no tocamos, por 2 razones: porque no tocamos el bosque nativo porque es nativo y queremos protegerlo, y por otra razón, para aquellos que no nos creen, que no tocamos el bosque nativo, las plantas no están preparadas para procesar árboles nativos, están preparadas para procesar árboles de un determinado diámetro y ojalá lo más redondos posible. El bosque nativo no nos sirve para eso, pero además es nuestra misión la protección de esas tierras. Tenemos 18.000, casi 19.000 trabajadores en directos, y hay otros tantos miles en forma indirecta, y producción total de celulosa de 4.5 millones. Tenemos un proyecto de inversión en Brasil que ustedes lo habrán escuchado, se llama Sucuriú, por otros 3.5 millones de celulosa. Procesamos 25 millones de metros cúbicos de madera al año y generación de energía. No los quiero aburrir con cifras, pero más o menos el negocio, todo esto negocio forestal. Para darle un contexto en el caso chileno, y aquí me voy a centrar solamente en el caso chileno, las exportaciones en Chile, sumado en toneladas, son de 65 millones de toneladas. El 17% de esas exportaciones, esto según datos de aduana, corresponde a negocio forestal. Cuando yo lo llevo eso a dólares FOB exportados, son 111 mil millones de dólares, 111 billones de dólares, son muchos ceros ahí para atrás, de las cuales la forestal representa el 6%. Cae la proporción porque el precio del negocio forestal es bastante más bajo, comparado, por ejemplo, con el cobre, que es el principal producto de exportación chileno. El cobre representa más o menos, la minería en general, no solo el cobre, toda la minería en Chile representa más o menos el 60% de todo lo que Chile exporta. O sea, es básicamente Chile
un país minero, ¿ya? Y el forestal, desde el punto de vista nuevamente de los dólares exportados, es solamente el 6%, pero a nosotros no importan las toneladas. Mi trabajo en logística, yo no muevo dólares, yo muevo tonelaje o volumen, es el 17%. Y básicamente ese 17% está aquí en esta región del Biobío. Si uno lo ve desde el punto de vista de los socios comerciales, desde el punto de vista de las toneladas, China siempre es el mayor receptor de cargas nuestras, desde el punto de vista de los dólares también. Estados Unidos es el segundo, esto es Chile en general, pero más o menos se comporta también en el negocio forestal. El negocio forestal está más concentrado en China. Entonces, Estados Unidos y China son como los dos grandes motores de receptores de carga chilena, y el negocio forestal anda por ahí. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos que nuestros trabajadores, si quieren dedicarse al comercio exterior, tienen que saber hablar algo más que español. Entonces tienen que saber hablar inglés, que es un requisito que nosotros ponemos en muchas de las posiciones cuando contratamos, tiene que tener cierto dominio en el inglés. En cuanto a los puertos, yo puse aquí una gráfica con los principales puertos en Chile, están prácticamente todos, pero no todos, pero son los principales. El principal puerto en Chile, en barras naranjas están las importaciones en toneladas y en barras azules están las exportaciones en toneladas. El principal puerto en Chile, eso a muchos les sorprende, todos creen que es Valparaíso, pero no es Valparaíso, es San Antonio, como puerto principalmente puerto de importación, ¿eh? Entonces San Antonio es un gran importador de carga, exporta también, pero es mayoritariamente importador de carga. ¿Qué significa eso? Que toda la carga que nosotros, lo que ustedes compran en ropa, en refrigeradores, en electrodomésticos, que viene de Asia principalmente, China mucho de eso, vehículos, vienen contenedores, entra por el puerto San Antonio, ¿eh? Y por el otro lado, si ustedes se fijan un poco más allá hacia el otro lado de la gráfica, los puertos de Lirquén, Coronel, San Vicente, que son los que nosotros utilizamos para nuestras exportaciones, son puertos básicamente aquí en la región, puertos exportadores. Si bien es cierto, se importa, por ejemplo, Talcahuano, eso que se ve en Talcahuano, importación, es combustible a través de lo que utiliza, ¿no es cierto?, ENAP para el combustible, ¿no? Procesar aquí el combustible, el crudo. Por lo tanto, nosotros aquí viene el primer desafío que tenemos desde el punto de vista logístico, lo que yo les decía antes. Desde el punto de vista de los contenedores, el 80% de lo que nosotros exportamos sale en contenedores, el 20% sale en carga suelta. El problema que tenemos con los contenedores, y movemos unos 150.000 cajas al año, eso es bastante, es que los contenedores entran por la región de Valparaíso, por Valparaíso, San Antonio. Por ahí entran las cajas llenas con productos de todo lo que nosotros compramos en los shopping centers. Las cajas vacías, por lo tanto, se quedan en la región de Valparaíso, pero nosotros necesitamos cajas vacías aquí para poder exportar. En la región del Biobío, el 86% de lo que se mueve en contenedores es exportación. Hay muy poca importación que viene, cajas de contenedores que vienen con cosas que se bajan por aquí, por la región del Biobío. ¿Qué desafío tiene ese? Nos obliga a traer esas cajas desde algún punto, desde la región de Valparaíso o desde México. Nos abastecemos con muchos contenedores desde México, Puerto Manzanillo, desde Puerto Callao, Buenaventura, Guayaquil, cualquier puerto donde los barcos vengan bajando, tienen que ir recogiendo cajas vacías para traernos a nosotros. Por lo tanto, el primer desafío, y eso es lo que nosotros tenemos que negociar siempre con las compañías navieras, es que las compañías navieras vengan a la región del Biobío. Naturalmente no vienen, naturalmente los barcos quieren quedarse en San Antonio y Valparaíso porque ahí bajan las cajas y regresan a China. Y nosotros necesitamos sacar la exportación. La pregunta es ¿por qué nos exportamos a través de San Antonio y Valparaíso? Simplemente porque el flete terrestre es carísimo, llegar a San Antonio y Valparaíso, y además San Antonio y Valparaíso son puertos que están bastante ocupados, bastante congestionados, no están preparados para el tipo de carga forestal, son paquetes de madera de 4 o 5 metros de largo, celulosa que necesita una maquinaria especial, están preparados para manejar pallets y recibir carga del retail, de Falabella, de Ripley, de Jumbo, de Easy. Entonces, y el corazón nuestro está aquí en la región, nosotros queremos exportar por acá. Entonces, poder convencer a las compañías navieras que vengan para acá es un problema y es caro. Lo logramos, no todas las compañías les gusta venir, no todos los barcos bajan, pero afortunadamente tenemos en el negocio forestal suficiente carga como para interesar a las compañías navieras que vengan, pero siempre es un riesgo, ¿no? Por lo tanto, vemos siempre con preocupación que cuando se habla de los proyectos de inversión, de grandes inversiones portuarias, siempre se está hablando con el respeto de los de la quinta región, pero siempre se está mirando la quinta región. Yo soy de Santiago, no soy del Biobío, pero nuestro corazón logístico está aquí. Y cuando siempre desde el punto de vista de la infraestructura se habla de crecer en infraestructura portuaria en la quinta región, habiendo tanto espacio y posibilidades aquí en la octava, nos llama la atención
y somos grandes promotores para que cualquier tipo de proyectos, por ejemplo, megapuertos, que ustedes lo habrán escuchado, no se haga en la quinta región, sino que se haga acá. Acá hay espacio para hacer megapuertos. Desde el punto de vista de las cajas exportadas, estos son datos del año 2024 de aduanas, en total en Chile, aquí no hay importación, esto es solamente exportación. En total en Chile se exportaron el año pasado, 2024, estas cifras no van a cambiar mucho para el 2025, casi 800.000 cajas, esto FEUS, estamos hablando de cajas de 40 pies, no TEUS de 20 pies, son cajas exportadas, son casi 796.191 cajas, de las cuales 211.000 son reefer, salmones, fruta, lo que vaya en contenedores reefer, y 584.000 son dry, cajas contenedores que nosotros usamos. Nosotros hablamos de cajas, boxes, FEUS, TEUS. De las 584.000, Arauco el año pasado exportó casi 150.000. O sea, somos por lejos el mayor exportador de contenedores en Chile. Exportador. Si ustedes van al lado de importación, es otro cuento, pero como exportador, el negocio forestal de Arauco, y atrás sigue CMPC con 65.000, 2 empresas forestales, Maciza, Codelco, por ahí tiene algunos contenedores que usa para el cobre refinado de Estados Unidos. Entonces, Arauco, CMPC, Maciza, que son empresas forestales, son los grandes exportadores de contenedores en Chile. ¿Qué ventaja y por qué hacemos tanto contenedor? Si ustedes se van hace 25 años atrás, el negocio forestal era carga suelta. Ustedes veían aquí en Concepción los barcos de madera, los barcos con rollizos. Eso cambió a medida que Chile fue desarrollando y fuimos aumentando con los tratados de libre comercio, fue aumentando la importación. Nos dimos cuenta que había mucha caja vacía en Chile, en la quinta región, desafortunadamente, y las navieras necesitan reposicionar esos contenedores de vuelta en China para traer de vuelta, por lo tanto somos flete retorno, y sale bastante conveniente, razón por la cual somos principalmente hoy en día exportadores de contenedores. Si ustedes me preguntan qué es más fácil para nosotros exportar en contenedores o carga suelta, siempre es más fácil suelto, porque suelto es un barco que viene con 80.000 toneladas, lo llenamos y se va. Tenemos que trabajar básicamente una vez cada 15 días. El contenedor son todos los días pequeños barquitos de 40 metros cúbicos, 25 toneladas. Entonces es mucho trabajo, un trabajo intensivo. Entonces, desde el punto de vista, si queremos descansar, prefiero carga suelta. Si quiero ser eficiente, prefiero carga en contenedores. Grandes desafíos para terminar esta primera parte que nosotros tenemos desde el punto de vista logístico en Chile. Esto ya no es para el negocio forestal, esta es la visión nuestra de lo que tenemos como desafío. Son 3 cosas. Primero, hay que crecer en la infraestructura portuaria. La quinta región, San Antonio y Valparaíso, están básicamente colapsados. Son puertos que están al 75-80%, lo que significa casi full capacidad. Pero no solamente el sistema portuario, los sistemas de acceso. Si el problema aquí en los puertos no son los puertos, básicamente es el acceso a los puertos. Cómo llegar a embarcar en Valparaíso, por ejemplo, en enero y febrero, cuando está toda la temporada alta, cuando tenemos el 8 de diciembre, que se cierra la ruta 68, porque está la peregrinación al santuario Los Vázquez, y así suma y sigue. Entonces, el acceso a los puertos, y tiende a pasar en todo el mundo, se forma un puerto y la ciudad empieza a desarrollarse al lado, y es muy difícil llegar. Eso unido al segundo punto, la infraestructura vial. Necesitamos corredores viales seguros para el transporte. El ferrocarril, darle prioridad de carga. Aquí tenemos un gran problema con el ferrocarril, somos los grandes usuarios del ferrocarril, prácticamente movemos unas 4 millones de toneladas de celulosa a través del ferrocarril, pero tenemos que competir, y está bien, tenemos que competir con los pasajeros, el biotren, aquí hay muchos usuarios del biotren, que es fantástico, pero cuando hay conflictos pasajeros y carga, siempre pierden la carga, siempre el ferrocarril va a priorizar pasajeros. Es mucho más fácil una carga 2.000 toneladas de celulosa para un conductor versus un tren de biotren que va con 2.000 pasajeros reclamando porque van todos tarde. Bueno, la carga no habla, entonces no reclama. Hub logístico, necesitamos avanzar en temas de camiones de alto tonelaje. En Chile somos uno de los pocos países en Latinoamérica que seguimos cargando camiones de 45 toneladas brutas. En Argentina hace mucho tiempo que ya manejan el bitren, en Brasil tienen el tritren de 75 toneladas. Entonces vamos perdiendo competitividad. Tenemos un problema con Chile con los puentes, hay muchísimos puentes, algunos de esos al año, si se acuerdan, al año junio de 2023 se cayeron varios, no se cayeron, pero básicamente se cayeron algunos puentes en la Ruta 5, lo que nos obliga a cortar la cadena de abastecimiento. Y después la tecnología, hay mucho que avanzar en tecnología, digitalización de procesos, simplificar los procesos documentales, hay mucho papel.
integrar los sistemas públicos y privados y automatizar. O sea, aquí hay un gran trabajo y un gran desafío, y si hay una línea de trabajo para los que les interese, todo lo que es la línea de inteligencia artificial, automatización, digitalización, es un mundo en el cual hay que meterse de cabeza si queremos seguir siendo competitivos. Y aquí contarle un poco qué es lo que hacemos, y aquí voy a tratar de entrar un poco más tal vez el tema que yo creo que a ustedes les interesa, que tiene que ver con, bueno, la logística propiamente tal. Nosotros estamos, la logística nuestra va desde las plantas, ¿no es cierto? La planta produce hasta que le entregamos al cliente final, pasando por los distintos procesos. Manejamos unos 500.000 metros cuadrados de bodega, aquí en Chile solamente. Hacemos unos 10.000 viajes, 12.000 viajes entre 10 y 12.000 viajes de camión por día, o sea, por mes. Movemos 5 trenes diarios de salida de productos de las plantas, más trenes que entran con insumos como la madera. Más de 500 barcos al día. Cada vez que ustedes miren barcos, por supuesto aquí en la región van a ver un barco, son barcos que tienen carga forestal. Si están en Valparaíso o San Antonio, lo más probable es que esos barcos lleven todos los días carga forestal. Y exportamos unos, yo les mostraba ahí 148.000, este año vamos a ser del orden de los 154.000 contenedores exportados al año, ¿no? Y operamos en todos los puertos aquí en la región, en Coronel, en Lirquén, en San Vicente, en Talcahuano, en San Antonio, en Valparaíso. ¿Qué es lo que en la logística lo que digo siempre, nosotros hacemos que las cosas pasen? Cuando me piden definir qué es lo que hacen ustedes, yo, bueno, nosotros conectamos la producción con el cliente, hacemos que las cosas sucedan, ¿no? Pero no somos hacedores de cosas, somos analistas de datos. Nos gusta hablar con datos, nos gusta analizar los datos, nos gusta no decir me dijeron que, sino que dime, me dijeron que están bajando los fletes, me dijeron que, dice, muéstrame datos, analicemos datos, y con esos datos vamos buscando la eficiencia. Porque si empiezo a hacerle caso a todas las cosas que yo escucho, lo que me dicen por ahí, no funciona este sistema. Cosas que tenemos que diferenciar, y es importante cuando viene la gente a trabajar con nosotros, los barcos, los contenedores, los camiones se pueden llenar de dos formas, o se llenan por volumen o se llenan por peso, por masa, y hay distintos productos. Un barco de 80.000 toneladas lo podemos cargar con 80.000 toneladas de acero o de celulosa, o lo podemos cargar con el equivalente en metros cúbicos de pluma, que van a pesar nada, pero el barco se llena igual. Entonces es importante saber cuando estamos operando si el contenedor o el barco se va a llenar por peso o se va a llenar por volumen, y eso requiere, el trabajo es el mismo, pero el foco que le ponemos es distinto. Después, otro tema que nos ocurre mucho en logística y que estamos constantemente, este es uno de los más complicados, nosotros lo llamamos aplanar las curvas, porque desde el punto de vista comercial, los que venden, salen a vender y venden lo que quieren, y normalmente no nos preguntan, está bien, nosotros tenemos que solucionar los problemas de ellos, pero normalmente nos dicen, tengo una venta de 150.000 toneladas para el próximo miércoles. Y dice, bueno, yo no puedo cargar el próximo miércoles 150.000 toneladas, entonces necesitamos hacer una planificación conjunta para aplanar la curva. Entonces, yo no voy a embarcar las 150.000 toneladas el miércoles, sino que voy a embarcar de 30.000 por día, ¿no? Y eso tenemos que lograr ponernos de acuerdo con las áreas comerciales. Después, optimizaciones. Y aquí les voy a mostrar distintos casos de optimizaciones, en los cuales nosotros tenemos que trabajar en forma permanente en la parte logística, sobre todo logística portuaria, optimizar la estiva. Los barcos son un taxímetro. Llega el barco y empieza a cobrar por hora. Cobran por metros de hora, ¿no? Los puertos cobran por metros de hora, o sea, es básicamente un taxi. Entonces tenemos que minimizar el tiempo de estadía del barco, porque es caro. Entonces tenemos que empezar a buscar cuáles son los cuellos de botella. Este es un caso de un embarque de celulosa Brady, para lo que está en la fotografía. ¿Dónde están los cuellos de botella que nos hacen que esta operación sea lenta? Y normalmente los cuellos de botella, algo que no hemos podido resolver en los últimos 30 años, está en el enganche de los estibadores para poder levantar los units de celulosa. La celulosa se exporta de esa manera que está ahí, básicamente es seco, es como un cartón. Entonces tenemos que ver qué tenemos que hacer para que el barco cargue la mayor cantidad de toneladas por día, evitando los cuellos de botella, y siempre que hay un principio que es el tema de la seguridad, cómo lo hacemos sin que nadie se accidente. Hay temas básicos de planificación. Ahí yo lo puse como un ejemplo. Si hay un tren que se demora 4 horas en la operación, ¿no es cierto?, en un día quiere decir que yo puedo hacer 6 trenes. Bueno, ¿para qué me planifica 7? Si usted planifica 7, le doy un dato.
el séptimo tren no se lo voy a operar, va a quedar afuera. Entonces no me planifique más de lo que puedo hacer. Y veremos la forma de hacer 7, pero no me planifique 7. No me planifique ineficiencia. Desde el punto de vista del transporte carretero, nuevamente, lo que yo les mencionaba, en Chile estamos con 45 toneladas, en Brasil hace mucho rato, en Argentina, en Uruguay, hace rato que están con camiones de 75 toneladas, por lo tanto, son más competitivos. El ferrocarril, aquí en Chile es poco lo que se mueve contenedores en ferrocarril. Nosotros podríamos embarcar contenedores por San Antonio y Valparaíso si hubiese un ferrocarril que se lleva la carga, pero tenemos un problema. Hay muchos túneles y los túneles no están hechos. Entre el Puerto Coronel y Orcones, Anarauco, que es el tren que nosotros 30 kilómetros de distancia, hay 11 túneles. 11 túneles cortitos, donde el tren pasa. Básicamente hay que agacharse porque pasa justito. Entonces es imposible meterle contenedores a ese tren o meterle contenedores al doble stack, que es lo que utilizan en otros países. Entonces estamos atrasados. Y ahí preguntas que yo le hago cuando llegan estudiantes en práctica o gente que trabaja en transporte, yo les pregunto cuánto cargamos en Chile en un camión y no saben. Y tienen que saber. O sea, no pueden decirme, no sé, bueno, si usted trabaja en transporte tiene que saber. ¿Ya? Optimización de llenado de contenedores, lo que yo le hablaba de volumen o tonelaje. Si el contenedor se llena por peso, da lo mismo, le meto 4 paquetes adentro, no hay problema. Cuando se llenan por volúmenes, que son las cargas livianas, las maderas, es importante planificar cómo y activar el contenedor. Entonces, aquí hay un gran tema y cargar 40 metros cúbicos en un contenedor o 44 metros cúbicos es un 10% de eficiencia. O sea, hay paquetes que se podrían ir gratis. La optimización de los inventarios. Manejamos, yo les decía, 500.000 metros cuadrados de bodegas aquí en la región. Hay que optimizar los inventarios. Vamos a usar FIFO, vamos a usar LIFO, cómo vamos a tratar los productos que no rotan. Hay muchos trabajadores nuestros que han estudiado y han hecho máster no sé cómo se llama el máster, si tienen aquí alguna específico en manejo de inventarios, pero bueno, ya estudiaron, ahora díganme ustedes qué hay que hacer. Ahí está la bodega, vaya a la bodega y dígame cómo arreglamos este problema. Que no se nos pierda, sobre todo uno dice, ¿cómo se va a perder un paquete de madera de 4 metros largo? Bueno, se pierden. Se pierden porque alguien puso un paquete extra en el contenedor y después de un año nos damos cuenta. Tiene que saber de barcos. Aquí nosotros manejamos barcos, hay un idioma que nosotros tenemos que trabajar con nuestra gente, aprendan de barcos. ¿Qué es lo que es un handysize, qué es lo que es un supramax? No me importa que sean expertos en barcos, pero si yo le pregunto cuál es popa y proa, que al menos sepa, uno adelante, cuál es babor y estribor, que más o menos sepa. Nosotros no operamos los barcos, no los manejamos, pero sí necesitamos saber de barcos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a supervisar las labores de estiva, tenemos que ir a preocuparnos que los barcos se carguen de forma eficiente, que no se nos vayan a dar vuelta. Las compañías navieras tienen sus expertos, pero nosotros tenemos que tener gente supervisando que las cosas más o menos salgan como las planificamos. Y esto es un tema que yo siempre lo pongo porque en logística nos pasa esta paradoja que tenemos que elegir siempre 2 de 3 y esto es típico para muchas cosas, digamos, pero usted quiere algo de calidad, rápido y barato, las 3 cosas no las puede tener. Elija 2. O va a ser de alta calidad, pero no puede ser barato. Va a ser de alta calidad y rápido, pero no puede ser barato. Usted quiere algo barato, bueno, pero olvídese de que sea rápido. Entonces, siempre escoja 2. Ese es el problema que tenemos nosotros. Tratamos de que siempre sean las 3, que sea de alta calidad, que sea rápido, sea barato, pero a veces elija 2 nomás, porque no es posible. Y después aquí esta es la tercera parte, que tiene que ver con, esta es una mirada cómo nosotros enfrentamos el trabajo en equipo, cómo enfrentamos el liderazgo, cómo enfrentamos el trabajo con las personas. Yo lo llamo el decálogo de nuestra logística. Esto no sé si están los libros, no sé si ustedes lo enseñan o cómo se enseña. Espero que más o menos cuadre con lo que ustedes enseñan como docentes o la idea que ustedes tienen, pero es la forma en que nosotros más o menos tratamos de darle contexto al trabajo en equipo. Y para pasar rápido por estos temas, el primero es que el concepto de supply chain o la cadena de abastecimiento nosotros hace rato que nos quedó corto. Nosotros hablamos del supply network, no hablamos del chain. Como concepto, no es que el supply chain lo que nos pasa es que es un concepto de una cadena con distintos eslabones. La logística es uno de los eslabones del supply chain. Si se corta,
se corta el sistema. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de no exportar. No tenemos espacio para no exportar. Por lo tanto, tenemos que buscarle la vuelta, ¿no? Y si se corta un eslabón, tenemos que buscarle por dónde ir. Se cae un puente, tenemos que buscar una forma de evitar el puente, otra carretera. Si no hay ferrocarril, ¿cómo nos subimos a camión? Si no hay camión y ferrocarril, ¿cómo nos subimos a una barcaza para llegar al barco? Tenemos que buscarle la vuelta para exportar. No hay espacio en Chile, en los puertos, ni en ninguna bodega para acumular inventario por largo tiempo. Por eso nos hace tanto daño un paro portuario, por ejemplo. Lo que nos obliga a empezar a parar la cadena para atrás y parar la producción. Y eso es lo que queremos evitar. Gracias. Después hay un concepto que lo llamamos la resiliencia logística, que tiene que ver con garantizar la continuidad operativa. La resiliencia logística básicamente nosotros la vemos en estos 5 pilares. Hay que anticiparse a los eventos, tenemos que tener visibilidad, es decir, información completa, consistente, a tiempo preciso y confiable, todas esas cosas juntas. Tenemos que integrar sistemas, no podemos estar consultando múltiples páginas web para resolver nuestros problemas, tenemos que integrar los sistemas, tenemos que ser ágiles y tenemos que ser flexibles. Lo pongo flexible con rojo porque la flexibilidad cuesta plata, la flexibilidad es cara. A nosotros los comerciales siempre quieren que sea más flexible, quieren tener el barco todos los días, quieren llegar a todas las partes del mundo, quieren las soluciones inmediatas, pero yo les puedo dar soluciones muy flexibles, pero son caras. Nuevamente, escoja 3, o sea, escoja 2 de las 3, yo no puedo hacerlo todo. Entonces la flexibilidad es un deseo, pero hay que tener ojo porque es caro. La resiliencia básicamente nosotros la trabajamos en 3 ambientes: el hardware, ¿no es cierto?, equipos, camiones, bodegas; en software, sistemas; y en humanware, desarrollo de equipos, desarrollo de personas, ¿no? Esas son las 3 componentes básicas de nuestro trabajo. Distintas cosas que hacemos para la resiliencia, no quiero entrar en esto, pero básicamente concepto de la resiliencia logística. Y aquí este es otro tema, es otra parte del decálogo, yo lo llamo la metodología OCE o la metodología del Auria. Esto es un invento mío. Una vez conversando con un amigo que es artista, me empezó a explicar algunas cosas del Auria, no tenía idea de lo que era, pero básicamente me mostró esta gráfica que la encontré muy entretenida, un señor que empezó a descubrir que había una cierta relación, básicamente hay una relación, ¿no es cierto?, en la geométrica, para que las cosas sean lindas, ¿no es cierto?, una mesa, una silla, una fotografía, la arquitectura, que sigue una cosa que se llama el número divino. Ustedes lo habrán escuchado, no sé si los que son artistas saben más de esto, así que no voy a meterme en este tema mucho, pero lo utilizo para un concepto logístico, que hay un número, que es el número divino, ¿no es cierto?, que es que sigue esa proporción, el 1.6188, es algo así como de ese estilo. Todo tiene una cierta proporcionalidad. Esa proporcionalidad uno la ve en la fotografía, la ve en la naturaleza, en los animales. Por eso la fotografía que yo tomo nunca es tan linda como la que toma un fotógrafo profesional, porque sabe de proporciones. Básicamente, la proporción áurea en logística es una cosa rara, pero esto es un invento. Lo que nosotros decimos es: cuando usted quiere enfrentar un desarrollo, un desafío logístico, dedíquele un 61.8% a la observación y al desarrollo, al diagnóstico, un 28.2% al sentido común, aplique sentido común, y un 10% a la ejecución. Esos números están inventados de tal manera que si yo digo O dividido S más E, me da 1.618 proporción áurea. De esa forma la logística sale armónica y sale bonita, ¿no? Entonces es un concepto artístico. A los que les gusta el arte, la fotografía, lo van a entender mejor. En el fondo nosotros lo que queremos decir: cuando usted tenga que hacer un proyecto, haga esto: tome una silla, tome un sombrero, póngase bloqueador, tome un cronómetro, papel y lápiz, mucha agua, y empiece a observar. Simplemente siéntese en el puerto y empiece a mirar. Y hágalo con unos compañeros, hágalo con gente, y después tome observaciones. Y van a ir descubriendo cómo mejorar los cuellos de botella, pero desarrollo de estrategias logísticas o diseños logísticos sin dedicarle mucho tiempo al diagnóstico, a la observación, al desarrollo, es un desastre, ¿no? Yo siempre digo, la mejor medicina con un mal diagnóstico te puede matar. Así que esto es, yo desafío a la gente, cuando vienen con temas, tenemos problemas, dicen, bueno, vayan a hablar con los choferes de camiones, súbanse al tren, súbanse al barco, siéntense en el puerto, pero no me traigan soluciones de papel que no tienen sustento de un análisis con mucha observación. Después hay otro tema que es la toma de decisiones. Nosotros decimos que la peor decisión es no tomar una decisión.
Pero para que la gente tome decisiones hay que darle un marco de acción. Ese marco de acción es, primero, usted preocúpese de que la decisión que usted está tomando cumple con el código de ética, cumple con aspectos legales. Preocúpese que sea una solución integral, es decir, resuelvo mi problema sin afectar a otros. Preocúpese que esa decisión que usted está tomando sea eficiente en términos de costo y que respete las normas de seguridad, cuidado al medio ambiente, sustentabilidad, responsabilidad social. Si usted está dentro de ese marco, tome la decisión. Tome, no me venga a preguntar todo porque no tengo tiempo para responder todas las preguntas. Usted tome la decisión. No le tema al error, por lo tanto, ¿no es cierto? Si te equivocas, ojalá que sea rápido y que sea barato, pero no te acostumbres a equivocarte. Entonces, dentro de ese marco, nosotros decimos, decida, avancemos, porque esto hay que moverlo. El rol del jefe es otra cosa que trabajamos mucho con los equipos. Primer rol del jefe, armar el equipo. Segundo, marcar el rumbo, para dónde vamos, cuál es el propósito. El desarrollo de las personas y reconocer a las personas, la palmada en la espalda, felicitarlos por el trabajo bien hecho. Eso es un trabajo que hacemos bien conscientemente con los equipos. El otro tiene que ver con un liderazgo, funciona en inglés, no me funciona en español, esta cosa que es el liderazgo 3F, esto viene de otros libros por ahí, pero usted puede ser un buen líder si sea amistoso, no tiene por qué ser una persona ruda y maleducada, tiene que ser firme en decir la instrucción, pero tiene que ser justo también. O sea, si usted cumple con el friendly, firm and fair, bien, o sea, ese es el liderazgo que estamos buscando, siempre con el respeto a la dignidad de las personas. Y 3 valores, que eso yo personalmente cada vez que entrevistamos a una persona, yo le digo, tú te vas a quedar aquí en esta empresa largo tiempo, si cumples con 3 cosas. Primero, eres honesto, base el asunto. No me venga con, aquí nosotros manejamos muchas facturas, mucha plata. Segundo, actitud, tiene que tener ganas de trabajar. Y tercero, lealtad, con sus superiores, con sus colegas, con la empresa, con sus amigos. Eso garantizado, y esto se multiplica, cualquiera de estos que es 0, da 0 esta cosa. Y esto es una cosa, viví muchos años en Uruguay y se lo aprendí a los uruguayos, yo lo llamo la cultura del mate, aprendí a tomar mate, me enseñaron a tomar mate, y la gracia del mate, y por qué yo lo pongo aquí, porque realmente es para mí la cultura del mate y el Uruguay es yo lo pasé tuve 10 años allá. El mate lo que obliga, el mate es un mate compartido, nadie toma un mate para tomárselo solo. Bueno, si estás solo en la casa te lo tomas solo, pero normalmente en una reunión uno toma mate y lo va compartiendo. Eso obliga al que está tomando mate se quede callado y el otro puede hablar. Entonces se va produciendo un diálogo y el mate tiene toda una preparación, no es la hierba y el agua caliente, la hierba, cómo se pone, una forma, cómo se le pone el agua, tampoco si te lo pasan, si alguna vez van a Uruguay y les pasan un mate, los que no saben, se lo digo, no es cosa de, se lo van a pasar con la misma bombilla, eso se terminó en el COVID, pero volvió a hacerse. Cuando les pasen el mate tienen que tomarse todo el agua que está en el mate, hasta que suene vacío. No es una vez y se lo devuelven. Si hacen eso, el uruguayo va a entender que ustedes no tienen idea de lo que hacen y va a botar el mate, porque lo que no quiere es que el agua caliente sube y baja, ¿no es cierto? Ustedes se lo tienen que tomar entero. Eso se lo doy como dato si alguna vez van a Uruguay. Entonces, cuando se lo tomen entero, lo pasan y se lo van a rellenar. Y no se queden con el mate 15 minutos porque se enfría el agua y es malo, ¿no? Entonces, este ejercicio de conversémonos un mate significa necesito ayuda. O sea, hay que saber pedir ayuda cuando no sé cómo hacer las cosas. Significa que el otro le dice cómo puedo ayudarte y significa que hay un ejercicio permanente a la no arrogancia. Y lo peor que nos pasa en estas cosas en las reuniones de equipos es el arrogante que cree que lo sabe todo y no pregunta nada. Y la gracia de las soluciones logísticas son conversadas, ¿eh? El desarrollo, el diagnóstico que les decía. Entonces, cultura del mate, en honor a los uruguayos, yo lo pongo dentro de mis presentaciones siempre. Después, el valor de la palabra. Nosotros no necesitamos contratos, los tenemos sí, porque por compliance necesito tener todo escrito y firmado, pero a mí me basta el estrechar la mano con un prestador de servicio para que eso ya sea válido y yo tenga que cumplirlo. Y después, esto es la más importante para mí de todo, porque esto tiene que ver con no sé cómo ustedes lo transmiten en los estudios, pero la actitud. Esta es fundamental para que esta cosa funcione. Actitud en la gente. Hay gente que, yo pongo esa foto que me gusta mucho, un gato que se mira al espejo y se cree león, y al revés, hay leones que se miran y se creen gatos, y ahí hay una fórmula que es la frustración, es el resultado de la expectativa partido por resultado. Mientras más bajos los resultados, más alta la expectativa, más grande la frustración. Y después hay otra fórmula que usamos nosotros, que eso sí, por ahí la sacamos de algún libro,
¿Qué es lo que le pedimos a la gente? ¿Qué es lo que le pedimos en este caso al DUOC y a las universidades? Gente que trabaje con nosotros, que tenga conocimiento, que tenga habilidades, pero sobre todo multiplicado por actitud. Porque conocimiento más habilidades con una actitud negativa, una actitud mala, una actitud poco de trabajo, es cero. Entonces, ojo cuando las R de resultados y las A son cero, porque es multiplicativo. O sea, un resultado cero con alta expectativa, la frustración es infinita. Y una actitud cero con mucho conocimiento y habilidades no funciona. O sea, en nuestros equipos eso no funciona, ¿no? Entonces, nuevamente, sea curioso, pregunte, o sea, haga preguntas, participe en las reuniones, no le tema al desorden, no se acostumbre a desordenarse, practique la reflexión, observación, ¿no es cierto? Análisis, sea proactivo, hable mirando los ojos, infórmese, opine, tenga datos, no me venga a decir nuevamente, escuché que están bajando los fletes, lo que nos dicen siempre, escuché que bajan los fletes. Y para terminar, simplemente compartirles dos visiones filosóficas de trabajo que fui descubriendo ahí a medida que fui en viajes, conociendo gente. La primera tiene que ver, es un emprendedor que conocí en Estados Unidos hace tiempo atrás, una persona que venía de la nada, italiano, llegó así inmigrante y nada, y empezó de solo, nunca terminó el colegio, nunca estudió nada, pero hoy es un gran empresario. Entonces yo le pregunté cuál era su filosofía de trabajo, por qué, cómo tuvo éxito. Y él me dijo tres cosas que están en inglés, pero son fáciles. Me dijo, todo tiene que ver con negocios, pero todo tiene que ver con las relaciones humanas, con conocer gente, con hablar con la gente. Trabaja duro y juega duro, pero primero trabaja duro. Si quieres pasarlo bien, primero trabaja. No quieras llegar aquí a puro pasarlo bien. Y después él criticaba mucho ahí la mentalidad americana, sobre todo el mundo quiere un trabajo, pero nadie quiere trabajar. Dice, dame un trabajo, dame un empleo, pero bueno, tienes que trabajar. Y todo eso, decía, bueno, la base de todo esto es el respeto a las personas, cómo tratar bien a la gente, que tiene que ver con lo que yo les mostraba tal vez antes. Esa era su filosofía de trabajo, a él le había funcionado, lo encontré interesante. Y la última tiene que ver con estas cosas que yo ya no sé si son reales o no, están en la internet, pero dicen que este es el discurso más corto que se ha dado en la historia, se lo asignan a un antiguo gerente de la Coca-Cola, que dijo un discurso que es interesante, nosotros lo tratamos de aplicar bastante en nuestros equipos de trabajo, que dijo, la vida tiene que imaginarse como 5 bolas de cristal que ustedes están tirando y haciendo malabarismo con las bolas de cristal, las mantienen en el aire. Una de ellas es el trabajo, la otra es la familia, la otra es la salud, los amigos y la vida espiritual. Todas estas bolas son de cristal, excepto la bola del trabajo, que es de goma. Cualquiera de las otras bolas que se cae se rompe o se daña, en cambio la del trabajo es de goma, rebota. Podrán quedar sin trabajo, pero van a volver, ¿no? Pero entonces la gracia de esto es cómo compatibilizar estas 5 cosas en la vida para tener una vida profesional íntegra, ¿no es cierto? Cuidar el trabajo, cuidar la familia, tener un buen estado de salud, hacer ejercicio, cuidar los amigos y tener una vida espiritual. Esas 5 cosas mezcladas nos hace profesionales integrales. Eso. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Yo creo que después de toda esta información que hemos recibido, más de alguna duda podemos tener, así que vamos a pasar el micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta a Ricardo. ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? Hola Ricardo, muchas gracias por la presentación. Fue la segunda vez, pero uno pone más atención en otros detalles, así que puede ser fácilmente una tercera y cuarta vez por lo interesante que es. Una consulta, tú comentaste en algún momento referente al desafío de las unidades vacías para la exportación de madera, ¿no es cierto? Entendiendo que durante la pandemia el gran problema fue las unidades vacías a nivel mundial. Si puedes contar cómo fue la experiencia acá en la 8ª región referente a conseguir unidades vacías y qué es lo que hicieron en ese momento y qué tan afectada se vio
entendiendo que ya es un problema para usted y durante la pandemia me imagino que fue agravada esa situación. Fue un desastre, la verdad que fue un verdadero desastre, fue un desastre para todos. Aquí tuvimos y nos costó carísimo, la verdad nos costó carísimo, pero curiosidades de la vida, fue el mejor año de resultados para la empresa. Ese año ganó plata todo el mundo, excepto nosotros, la gente, porque si ustedes fueron a comprar la Sodimac, todo estaba caro y no había nada, porque no llegaban las cosas. Entonces nos salió muy caro, pero todo eso caro se pudo traspasar a precio afortunadamente, y a ustedes les pasó en la pandemia, algo que nadie vio cuando partió en marzo del año 2020, partió la pandemia, dijimos este es el fin del mundo, aquí se acaba esta cosa, y se pudre todo. Y lo que pasó es que me pasó a mí, les pasó a todos, yo creo que a todos ustedes, nos sentamos en la casa y cuando ya llevábamos 2 meses en la casa nos dimos cuenta que los niños necesitaban un escritorio, que faltaba una silla, que había que comprar una máquina para hacer ejercicio porque no podía ir al gimnasio, que la puerta del closet estaba rota, que quería cambiar las ventanas, y la gente empezó a hacer arreglos. Y eso lo empezó a hacer arreglos en las casas todo el mundo, y empezó el consumo, se disparó el consumo. Fue una locura en consumo lo que nosotros vendimos en madera y a los precios que vendimos. Entonces tuvo algo bonito, nos fue bien, nosotros pagamos más caro por los productos, ustedes cualquier cosa que compraron, un taladro si compraron, valía el triple, pero tuvimos el desafío justamente que tú mencionas. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Pagar. Tuvimos que pagar más caro por traerlas y pagarle a las compañías navieras para que nos trajeran contenedores. Para que ustedes se armen una idea, un contenedor de China a México, más o menos ese contenedor lleno cuesta $4.000, a Estados Unidos $4.000. En la pandemia llegó a costar $25.000 el flete. Entonces las compañías navieras lo que querían hacer era irse de vuelta a China rápido, porque había que decir, ¿qué voy a bajar a Concepción a buscar un contenedor que no me paga nada cuando tengo que irme rápido a China con la caja para traer y cobrar $25.000? Entonces teníamos que convencer a las compañías navieras que nos trajeran cajas acá, o tuvimos que ir a buscarlas. Entonces hubo mucho ir a buscar cajas a Santiago, mucho camión que partió a buscar contenedores a Santiago, mandamos mucha carga a la quinta región, pero sobre todo donde nos salvó la situación es los embarques de carga suelta. Bajamos fuerte la exportación de contenedores y metimos mucho carga suelta, embarco en carga suelta. Sale caro, no es lo mejor, no es lo óptimo, pero lo logramos hacer, mandar un contenedor con molduras a Estados Unidos, que son cargas delicadas, en un buque con carga suelta, es un problema, pero salimos del paso, nos costó, salió caro, ese periodo trabajamos 23 horas diarias, solucionando estos problemas, pero lo logramos hacer. Fue un dolor de cabeza, pero nuevamente ahí está el concepto del network que le decía, en la malla logística, no es un supply chain. Se me corta el contenedor, yo tengo que seguir saliendo, no puedo no exportar, sobre todo cuando los precios de exportación estaban por las nubes. Muchas gracias. Bien. Carlos, como estamos por streaming, hay también preguntas que están haciendo en otras regiones, así que ahí Carlos va a Ricardo, hablar. hay 2 preguntas desde el streaming. Una es, ¿qué estrategia está evaluando la compañía para enfrentar el alza de aranceles del mercado americano? Y la otra es, ¿qué oportunidades visualiza Arauco para el futuro pensando en ventajas competitivas actuales y por desarrollar? En Estados Unidos, afortunadamente, en Chile no nos pegó tanto como les pegó a los vecinos, estamos con el 10%. Lo que parte afortunadamente de ese 10% lo estamos tratando de traspasar a precio. Hay algunos productos que los americanos no producen y nos ha ido relativamente bien con eso, pero no logramos pasar todo. Pero tiene una ventaja que nuestros grandes competidores en madera y en celulosa, los brasileros, están por ahora con una tasa del 50%. Por lo tanto, ellos 50%, nosotros con el 10%, más o menos por ahí, el mercado brasilero bajó fuerte. Prácticamente el mercado brasilero de madera a Estados Unidos desapareció. Nosotros hacemos exportación de Brasil a Estados Unidos y ese volumen lo ha ido tomando Chile. Entonces, por ahí, como que la cosa ha andado bien. Lo malo de eso es que nos afectó el mercado mexicano, porque los brasileros se fueron a meter fuerte a Canadá y a México, que son mercados fuertes nuestros, y ahora México y Canadá tienen una competencia brutal. Y ahí estamos, con los dientes, agarrándonos de nuestros clientes, pero eso es no. Y perdón, la otra pregunta era de la... A ver, nosotros tenemos la gran ventaja que nosotros tenemos en el negocio forestal aquí en Concepción es el tamaño. Yo les mostraba, somos grandes, por lo tanto podemos convencer a las compañías navieras que vengan. El tamaño y la dimensión que nosotros tenemos en general es una gran ventaja que nosotros tenemos.
el expertise que tenemos en manejo de este tema también es una gran ventaja, pero las por desarrollar tiene que ver mucho con la infraestructura, lo quiero les mostrar los desafíos antes. La infraestructura de exportación de comercio exterior en Chile nos está matando. La infraestructura portuaria, la capacidad portuaria, las inversiones en los puertos, las inversiones en carretera, los camiones de alto tonelaje, la seguridad en el transporte es un problema. En San Antonio, Valparaíso, en la noche tú no puedes sacar carga vacía, o sea, carga contenedores llenos a los puertos porque los asaltan. Ya ni siquiera asaltan los camiones, se meten a asaltar a los terminales, digamos, y les roban los contenedores completos. Entonces, la seguridad es un problema. Afortunadamente, a nadie le interesa robarse un contenedor con celulosa, porque no hay mucho que hacer aquí en Chile un contenedor con celulosa. Pero sí es un tema, digamos, la seguridad en transporte. La zona roja es un problema para pasar con carga. Tenemos hay horarios de pasar, pero en general yo diría que los grandes desafíos están ahí en el tema de infraestructura, en el tema de la digitalización y en el tema portuario. Y ahí yo siempre paso el mensaje para el que lo quiera escuchar. No nos gusta el megapuerto en la quinta región, nos gusta el megapuerto en la octava región. Ok, iba por ahí más o menos la pregunta, en el fondo lo que quería preguntar, yo no soy del área tuya, Ricardo, pero más del área comercial. ¿Y qué capacidad instalada tenemos nosotros en Chile versus, por ejemplo, lo que está pasando en Perú con el megapuerto en asociación con China? Tengo entendido, no sé si es así. El puerto en Callao es Chancay, es chino, es de Cosco, 60% Cosco, 40% el Estado peruano, pero es chino básicamente. Uno entra a ese puerto y es todo chino, hablan chino. ¿Eso cambia los ejes un poco? Ese en Sí, el fondo sí, la sí, pregunta. eso ha cambiado. O sea, sí, de hecho, nosotros hay un servicio chino que llegaba aquí a Chile de Cosco, que llegaba aquí al puerto de Lirquén, que ese lo perdimos, ese servicio no baja más. A Lirquén lo que hicieron los Cosco fue ponernos un feeder que hace Lirquén-Chancay. Entonces uno sube a ese barquito, un barco más pequeño, pero hay que pagar el feeder. El feeder es un doble manejo de un contenedor, hay que bajarlo, subirlo, y eso tiene un costo. Entonces a nosotros nos mató el sistema. Muy bien por los peruanos, pero perdimos un servicio que era grande, con barcos grandes, eficientes, que ahora es un barco pequeñito, con capacidad limitada y más caro. Entonces, vamos perdiendo. Hay gente que dice que no tienen, no, sí tienen un efecto. Cada vez que uno toca una carga, subir o bajar un paquete de madera de un camión, cuesta plata. Si alguien tiene que bajarlo, una máquina, hay tiempo. Y el tema peruano, afortunadamente, es limitada la capacidad, pero si ellos van a seguir creciendo y tienen un plan de crecimiento, y en Chile seguimos discutiendo. El megapuerto yo lo escuché en Chile hace 10 años atrás, y yo creo que le faltan no sé cuántos años más, 10 años más por lo menos, pero no. Y es una gran inversión, es una inversión estatal que va solamente en el rompeola. Ese puerto deben ser unos 1.500 millones de dólares. En infraestructura ferroviaria y acceso deben haber otros 2.000. Entonces uno dice, bueno, si voy a invertir 3.000 millones de dólares, ¿qué ofrece la octava región por 3.000? Yo creo que la octava región ofrece por la mitad mucho mejor alternativa. Lo que pasa es que los retailers, los Falabella, los Ripley, los shopping centers van a decir, no, yo necesito, el gran centro de consumo en Santiago, está en la región metropolitana, así es el problema. Ahí está y aunque aquí, yo sé, en región, aquí en Concepción, en Puerto Montt, en Osorno, en Arica, Iquique, también compran televisores, es mucho más barato, dicen ellos, tener sus centros hubs en la región metropolitana, bajar todo de ahí y de ahí distribuir por camión. Yo creo que, no sé, hay que darle vuelta a los números, pero me parece raro que no lleguen para acá. Aquí se compran muchos televisores, refrigeradores en Concepción también. Y además que, y eso es lo que tenemos que hacer, desarrollar una infraestructura ferroviaria para que el contenedor cargado aquí, que llegue con carga aquí a la octava región, lo podamos mover por tren al mismo costo que lo que me cuesta un camión de San Antonio a la región metropolitana. No es barato, no es fácil, pero tiene que ser de alguna forma subsidiado para que funcione. Y es la única forma que funcione. Muchísimas gracias, Ricardo, pero no se va a ir, no se vaya así. Yerina, ¿estás por ahí? Sí. Queremos entregarle un presente de Duoc. Ojalá que lo uses. Muchas te gracias por guste. el acompañamiento que nos has dado en esto. Muchas gracias. Está con su nombre. ¿Tomamos una fotito?
nos va a dejar porque él, dentro de todos sus compromisos, se dio este tiempo para estar con nosotros, así que, Ricardo, no te queremos demorar más. Muchas gracias y lo despedimos con un gran aplauso. Janet, te dejo a ti ahora lo que viene. Hola a todos. Bueno, vamos a continuar y obviamente agradecer a Ricardo por su presentación. Y queremos ahora presentar a Cristian Muñoz. Cristian es CAM, Centro Sur y Sur de Chile del Grupo CEPA. Es responsable del Centro Sur y Sur del país. Entre los principales objetivos están expandir y mejorar nuestra estrategia de distribución y ejecución en los puntos de venta, incorporar nuevas marcas a su portafolio, asegurando ventas y rentabilidad, ¿cierto?, comprometidos con el directorio, crear y entrenar un equipo sólido que permita resultados, asegurar el éxito del negocio. Bueno, Cristian es de la casa, ya ha participado mucho con nosotros, nos ha colaborado, así que Cristian, te dejamos aquí en el escenario. ¿Escuchan todos bien? ¿Sí? ¿O mejor así? Bien. Si vemos esta imagen, les presento esta imagen. Ya buena y primera. Les pregunto, ¿quién la creó? ¿Un niño o un pintor famoso? ¿Quiénes levantan la mano por un niño? ¿Cuántos opinan de un pintor famoso? Bien. 20, 80, más o menos. Veamos. Siguiente, por favor. No tengo pasador, así que creo que ahí lo hago yo solo. ¿Yo mismo corrijo? ¿El botón es este? Sí, ese para mí. ¿El rojo? Este, ya conforme. Bien. Vemos que el porcentaje de asertividad es poco, ¿cierto? Pero tampoco somos expertos y tenemos mayores antecedentes. Hagamos otro. Este. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú? ¿Qué te tinca? ¿Famoso? ¿Cuántos dicen que es famoso? Poquito, ¿ah? Pocos se atreven ahora. Conclusión, la mayoría dice que es un niño, o algunos quizás se abstienen. Pintor famoso. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la presentación? La verdad que siempre que veo una obra de arte me pregunto si hago un ejercicio con la gente, ¿cuántos acertarán y cuántos no? Ahora sé. Mi nombre es Cristian Muñoz, soy CAMS de la zona sur del país, zonal de Grupo CEPA. Es una compañía licorera transnacional que tiene representación en el Cono Sur, en varios países, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, y hoy día representa el 85% del portfolio corresponde al Grupo Bacardí Martini, que es la compañía licorera más grande del mundo, presente en Chile con marcas como Jim Bombay, Jim Beam, quizás veo algunos que tienen cara de más expertos y mueven los ojos, ¿ya? Y vamos a hablar un poco lo que yo denomino el por pregrado, el PRA por práctica profesional y el PRU, y aquí está mal, que es por aprueba. Entonces, definamos el periodo de cuando uno está en la U, está en el periodo de práctica y entra recién al mundo laboral. Vamos a ver algunos matices respecto a esto. ¿Cuál es nuestro principal propósito en la vida? ¿Y por qué lo defino así? ¿Por qué pongo esa pregunta? Porque en realidad uno llega a una casa de estudio como una de las formas más comunes de lograr ese objetivo o esa meta, ¿ya? Por lo general, en busca de la felicidad. De hecho, Aristóteles, discípulo de Plutón, 300 años antes de Cristo, hizo una definición de esto.
y dijo que la felicidad es un estado constante, no está construido de pequeños elementos, de pequeños momentos de felicidad, sino un estado de plenitud. No se preocupen, mi presentación, mi charla es bastante más simple que irme por el lado de Aristóteles o Platón, ¿eh? Lo quise citar solamente porque encuentro que hasta el día de hoy no hay nada que lo defina mejor, no es cuestionable, ¿ya? Estando en el 2025. Entonces, de hecho esa es la definición, ¿ya? ¿Por qué optamos por la educación superior? ¿Por qué elegimos esto? Bueno, en mis tiempos, yo tengo 49, más o menos, creo. Y en mis tiempos era como casi el único camino. Era esto o quizá las casas matrices de las Fuerzas Armadas. Eran muy pocas opciones. También habían los liceos industriales, que eran muy comunes en ese tiempo, comerciales. Entonces, la gran mayoría, hablemos de las grandes tendencias, es como tienes que tratar de llegar a la educación superior. Ese es el fin, pero eso la mayoría de las familias preparan a sus hijos o los ponen en el sistema educacional para tratar de llegar ahí y conseguir llegar a un estado pleno de felicidad en el futuro. En realidad, uno llega a la casa de estudio porque necesita financiar la felicidad. Claro, me dirán, sí, pero también quiero lograr desarrollarme como persona. Sí, está bien, pero la idea, el fondo pragmático es aquí algo que descubrimos después, que los momentos de placer corresponden a la dopamina, los de felicidad, serotonina, la diferencia. Un momento de placer, comerse un helado, ir un día al estadio, no sé, tener un asado con los amigos. Un momento de felicidad, la felicidad es algo, un estado pleno. El martes jugamos, por si acaso. Pasemos a la siguiente etapa, la educación. Expectativa-realidad. ¿Qué influye en la decisión de entrar a una casa de estudio y estudiar una carrera? Aquí hacemos el link con las imágenes que vimos al principio. ¿Se acuerdan que analizamos las imágenes de los cuadros sin mayores antecedentes? ¿Ah? Quizás actuando por una institución. Fíjense que más del 60% de los chicos que entran a las casas de estudio hoy día lo hacen por una intuición y no basado en el conocimiento propio. Es un riesgo alto, considerando que hay que financiarla, ¿cierto? Dijimos que para lograrla, muchos buscamos buscar la felicidad, entramos a la casa de estudio y es para financiarla, pero la casa de estudio también hay que financiarla. No es barato en Chile, quizás ahí tenemos uno de los grandes compromisos pendientes en mi generación para las futuras generaciones. Buscar que más personas tengan la opción de llegar ahí. En mi caso, por ejemplo, yo me la pagué solo. Cuando entré primero a la universidad, aquí les voy a hacer un recap, les voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la educación respecto a mí. Yo estuve en 7 colegios, nunca me echaron, porque siempre que digo 7 colegios me quedan mirando con otro ojo. Y no es tan así, nunca me echaron, siempre me cambié solo. ¿Qué es lo bueno de estar en 7 colegios? Fue súper mixeado mi educación, fue como un popurrí. Mira, estuve en colegios particulares, colegios católicos, públicos, particular subvencionado, que es donde estuve más años, como 3 o 4. Estuve en un liceo industrial, en un liceo de hombres y terminé en el ejército. Mixeado, ¿no? Me muestra un poco de todo. Eso tiene ventajas y desventajas, ¿ya? ¿Por qué uno elige la casa que estudiar o dónde estudiar? En mis tiempos eran reuniones familiares, uno veía al tío, oye, el tío trabaja en Arauco, le va bien, yo quiero hacer eso. Oye, el vecino trabaja en tal cosa, me gusta. Mi amigo, y uno escucha experiencias, y los papás le hablan, oye, ¿tu primo tanto? Tal cosa. Entonces como que lo empujan a eso, ¿bien? Hoy día están esos mismos elementos presentes al momento de tomar una decisión, pero quizás no tan fuertes. Hoy día entra un elemento que es mucho más peligroso, que son las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales está muy presente la validación social. O sea, los chicos hoy día, no solo los chicos, la mayoría de quienes usan redes sociales buscan validarse socialmente. Y cuando ven las redes sociales, ven una imagen
de una realidad que no existe. Entonces el riesgo de tomar una decisión y equivocarse al momento de elegir una casa de estudio es altísima. Piensen que nosotros, cuando entramos a elegir una casa de estudio, estamos cerca de los 17, 18 años. Ahí es cuando tenemos que tomar esa decisión. Con 17 años ni siquiera podemos comprar copete. Y tenemos que ser capaces de elegir el resto de tu vida. Es como incoherente, ¿no? Incongruente. El 2024, de casi 1,5 millones de matriculados, solo 225.000 lograron titularse. ¿Qué nos dice eso? Que solo el 16% tuvo éxito. O sea, hay casi un 85% de mortandad. Si hacemos una comparación respecto al ejercicio inicial del cuadro, es muy similar. La proporción de la asertividad al cuadro, sin tener antecedentes, solo por tincada, por intuición, es muy parecido a los resultados de la educación. Ven que no era un ejercicio solo para reírme, para divertirme, era un ejercicio que tenía alguna relación con esto. Pero no tengamos miedo, porque esa decisión no es absoluta. Cuando uno entra a una casa de estudio, muchas veces, en la gran mayoría de los casos, los chicos no tienen mayores antecedentes de qué van a estudiar y en qué se van a desenvolver. Y esta decisión es tan importante porque estos 5 años que van a estar en la casa de estudio, promedio, van a definir, contando los años que se van a echar, lo que son, van a definir sus próximos 50 años de vida. Van a definir su felicidad. Y no tan solo la suya, la de su familia, la calidad de vida de sus hijos. Entonces no es una decisión que uno diga, ya estoy aquí y tengo que terminar, y voy a tener que hacer como una pena, 50 años desempeñándome en algo que quizás me doy cuenta que no sirvo. Volvamos a mi caso. Yo entré a la universidad por medio de la prueba de aptitud académica. Prueba de aptitud académica. Me fue bastante bien. De hecho, me fue mejor de lo que yo esperaba. La di desde el ejército, con uniforme. Hacía un lápiz mina allí. En serio. Y me fue bastante bien. Entonces dije, quizás me podría ir mejor si me preparo. Y lo hice. Terminé, salí de ahí, hice un intensivo de 3 meses y di la prueba de aptitud académica. Me fue tan bien que ni yo me la creía. Para medicina no me alcanzaba así, pero para el resto, para lo que yo quisiera. Y siempre, al momento de tomar la decisión, dije, ¿para qué sirvo? Según una desorientadora, por ahí por primero o segundo medio, me dijo que yo era bueno para matemática y el dibujo. ¿Te fijan esas típicas reuniones que te hacen como de 40 segundos? Llenan un formulario y después te llega el informe. No, usted se tiene que desempeñar en esto. Bueno, yo dije, creo que arquitectura es mi carrera, para allá hoy. Estaba casi decidido y por ahí él me dijo, oye, pero si es que yo tengo unos primos que fueron arquitectos y no pudieron terminar porque piden mucha plata para materiales. No era mi realidad. A mí no me daban plata ni para un sándwich en el colegio. No me iban a pagar materiales. Entonces elegí ingeniería. Por ahí era lo mío. Ingeniería industrial, mecánica, harto dibujo, matemática. Ahí estoy yo. Y ahí sufrí el primer golpe fuerte, porque entré en los primeros lugares, pero a los 2 meses estaba en los últimos en calificaciones. Y me di cuenta que mi base era pésima. Entonces no era suficiente con eso. Me empecé a esforzar. Estudiaba casi todas las noches. Después cada vez empezaba más tarde. Veía el Morandé hasta que se acababa el Morandé, porque la verdad ya no quería agarrar el cuaderno. No era lo mío. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Si ustedes se dan cuenta que llegan aquí y no es lo suyo, tomen la decisión y hagan el cambio a tiempo. Ahora, el rol del profesor en esto, si los profesores, uno como profesor, o quien sea como profesor, yo como jefe de mi grupo, identifico que alguien está incómodo, quizás no va a perdurar en lo que estoy, debo ser capaz de identificarlo. Como también así, potenciar a aquellos que tienen talento y pueden prosperar, seguir más adelante. Llegamos a la práctica, ¿ya? Salimos, logramos terminar, la chuntamos, ¿ya? ¿Cómo me di cuenta yo que tenía que cambiar de carrera y para otro lado? Porque
empecé a poner ojo y cada vez que tomaba los certámenes del área comercial, de ingeniería comercial, administración, ese tipo de cosas, solo por ganas, por divertirme, lo resolvía. O lo leía por lo menos, me interesaban. Entonces ahí me di cuenta que mi camino iba por allá. Eso iba a significar un sacrificio grande, porque ahí yo estaba estudiando con crédito, un porcentaje de crédito, pero algo de crédito tenía, en realidad, más de la mitad. Y me iba a tener que ir a una casa de estudio particular donde iba a tener que pagarlo todo. Aún así, tomé la decisión y me fui. No era fácil, además, porque yo vivía en un cuartel de bomberos, trabajaba en un bar de noche y además estudiaba. Y con esa plata tenía un hijo recién nacido, cubrir los gastos de eso en la medida que podía y además pagar mi universidad. O sea, yo me tiré al agua, a la piscina, sabiendo que no me iba a alcanzar para llegar a la orilla, porque eran 4 o 5 años de estudio. Pero aún así, hasta el día de hoy me siento súper orgulloso de haber tenido la valentía de haber tomado esa decisión. Después les voy a contar más adelante que se me puso un poco compleja la cosa por el cuarto año, ¿vale? Y cómo lo solucioné. Entonces, si logramos terminar, nos encontramos con un golpe de realidad cuando llegamos al mundo laboral. ¿Por qué? Porque nos dista mucho de lo que es la etapa de estudiante. Es mucho más agresiva, es mucho más resultista, es mucho más, todo es más inmediato. Nadie te espera. ¿Ah? La competencia ahí es con los pares. Entonces, y quizás aquí viene uno de los consejos más importantes. Cuando vayan a hacer su práctica, no la hagan por cumplir. Existe mucho jóvenes que toman la decisión de ir a hacer la práctica porque tienen que cumplir, porque es que me piden 2 prácticas, entonces la voy a hacer en la industria, en la empresa, en la ferretería, en la maestranza del papá de mi amigo y que me firme. No me digan que no, porque mi hijo tiene 26 y hablo constantemente de este tipo de cosas con ellos. Yo creo que ese es un error, porque muchas veces al hacer la práctica uno encuentra realmente se da cuenta para lo que sirve. Yo, por ejemplo, en mi caso, la práctica me la gané. Había un juego que se llama Juego de Negocio, un ramo que es Juego de Negocio, no sé si lo conocen, lo tienen, Juego de Negocio, es un ramo de los últimos años de carrera, y ahí como premio había una práctica en la Reinvial, la corredora de bolsa. Dueña Alcolo, no sé si la ubican, pero una corredora de bolsa bien famosa. Cristian a la bolsa, dije yo, ¿qué tal? Bueno, me fui a hacer la práctica, la cobré, me fue bien, me quedé ahí y me quedé como alumno en training, pero al mismo tiempo estaba haciendo una especialización en marketing. Eso me sirvió para darme cuenta que no era lo mío. A pesar de que quizás en términos monetarios me iba a ir mucho mejor ahí, si seguía, si perduraba, pero yo no me proyectaba a largo plazo. Y tomé la decisión de cambiarme y postular un par de trabajos con el área que yo estaba estudiando. Y ahí un día me llamaron de una compañía que se llama Red Bull, que estaba iniciando operaciones en Chile. No existían las bebidas energéticas en Chile. Hubo que abrir mercados. Complejo. No era un proyecto fácil. ¿Vale? ¿Por qué pongo consejo? Si yo tuviera que darle un consejo hoy día a los chicos, cuando tienen que entrar al mundo laboral, traten, ojalá, de irse a una compañía grande. Entre comillas, grande. Quizás les van a pagar menos, porque muchas compañías grandes dicen, reciben a muchos chicos jóvenes y después seleccionan a los mejores. Pero dicen, tú te vienes para acá, quizás tu sueldo no va a ser grande, pero te vamos a preparar bien, te vamos a preparar para el mundo laboral, vas a aprender mucho. Uno lo escucha nomás, pero después se da cuenta lo importante que puede ser. Los planes de capacitación y desarrollo en tus primeros años laborales van a forjar tu futuro profesional. Es como una mochila. Si yo hoy día elijo, salgo de mi carrera, ingeniería en administración aquí, por ejemplo, y me voy a una empresa logística, y hago mi práctica y trabajo mis 1 o 2 primeros años, y después me quiero cambiar a marketing, ¿ustedes creen que va a ser fácil? No, los van a calificar con experiencia ya en eso. Entonces, por eso es tan relevante que los primeros años ustedes pueden identificar si es que es lo que quieren hacer y perdurar en eso o retirarse. Otros toman la decisión de irse a compañías más chicas pero que les van a pagar bien.
Ah, necesitamos un ingeniero, entonces contratamos a este chico. Mira, esta va a ser tu tarea, tu sueldo. ¡Wow! ¡Wow! Una compañía con quizás 10 personas, una compañía regional, no sé. No voy a decir nombres, pero compañías regionales. Quizás te van a pagar muy bien, pero te vas a estancar profesionalmente. Las grandes compañías invierten muchísimos recursos y tiempo en capacitar a sus elementos. Por lo general, desde ahí forjan a sus futuros líderes, de ahí forman a sus futuros líderes. Yo tuve la suerte de entrar a una compañía que tenía capacitaciones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, en mercados nacionales e internacionales. Eso, y siempre nos exigían mucho más allá del 100. Mucho más allá. Se les voy a explicar, les tengo que decir, yo el primer año trabajaba todos los domingos. Me quedaba haciendo presentaciones hasta 1 o 2 de la mañana, porque sentía que donde había llegado estaba en desventaja. Tenía que remar el doble para poder igualar a mis compañeros de equipo, y más aún si quería destacar. No podía quedarme en ese estado de conformidad. El aprendizaje y la calificación. ¿Qué me dicen ustedes? Cuando uno sale de aquí, de la casa de estudio, no, es que no creo que me vaya muy bien, porque ahí seleccionan a los mejores, los con las mejores notas, las mejores de la generación. ¿Eso es tan así? Puede ser. En medicina, para elegir la especialización, es así. En el ejército, para elegir la especialización, si uno quiere ser piloto, las mejores antigüedades, puede ser. Pero en el mundo de la administración y de los negocios, eso no es tan así. Muy por el contrario, el mercado no busca sabiondos, no busca mateos. Ese compañero que estaba todo el día en la biblioteca, todo el día estudiando, sacaba las mejores calificaciones, por lo general, lo digo siempre, pero muchos ejemplos, después les cuesta mucho más una vez inmerso en el mundo laboral. No así el que tenía el grupo que jugaba la pelota, la asociación de animales rescatistas que ayuda, quizás pertenecer a una compañía de bomberos, hace muchas cosas y además cuida a su hermana en la casa. Ese chico es mucho más integral. Cuando uno sale al mundo laboral, eso es fundamental. Las compañías buscan chicos integrales, que sean capaces de tener muchas responsabilidades, manejar muchos aspectos, tanto de la vida personal como laboral, al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Una persona que no está acostumbrada a eso, le llaman de la casa, que se le enfermó la hija, y ya se estresó, salió de sí mismo, se desconcentró de sus funciones laborales. Eso pasa mucho en los primeros años, cuando uno recién contrata gente. Se encuentra mucho con chicos que tienen muy poca tolerancia al estrés, o al manejo, o a la frustración. Entonces, como dato, un recién egresado en esta área tarda entre 6 meses y 1 año en encontrar trabajo. No es menor. También es un dato que debemos transmitir, porque hay mucha frustración quizás a veces cuando los chicos recién egresan. Creen que llegar, salir y al pocos meses voy a estar ya teniendo retorno de la inversión que hice estudiando. La educación que no emociona es información. Esto a mí me pega mucho. No solo en términos educativos, en términos laborales también. Yo, si no logro tocar la fibra, la emoción de la persona que estoy preparando en mi equipo, muy difícilmente voy a tener un elemento que sepa desarrollarse a sí mismo en el futuro. Y para esto, la responsabilidad del profesor es fundamental. Yo puedo ser un héroe como guía, maestro, o puedo ser un villano. Les voy a poner un ejemplo. A mí me gustaba leer hasta 4º o 5º básico, hasta que me hicieron leer el Miocid. Miocid, ¿lo ubican? En un niño, después le tenía tirria. Ni Barrabases quería agarrar. Bueno, Barrabases, Condorito. No sé si ubican. Yo soy de la generación del Fotolog, entonces por eso de repente me cuesta hacer. Y sin embargo, muchas veces decimos, sí, pero es que yo ya soy viejo, yo no estoy para hacer ese tipo de innovaciones, no estoy para pegarme ese upgrade o salir de la caja. Eso no es así. ¿Quién no tiene aquí amigos que tienen 20 años, pero actúan y piensan como ancianos? Como también así, yo tengo amigos que tienen mucha edad, pero siguen actuando, pensando y viviendo como un veinteañero. Lo mismo podemos llevarlo al mundo laboral o al mundo educacional. Nuevos medios para viejas prácticas. Esto pasa mucho. ¿Quién se acuerda en clase? Una pizarra del profesor,
2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Y todos repiten, 2 por 4, 8. 2 por 6, 12. 2 por 6, 12. Un día deciden inyectarle recursos a la casa de estudio. Metámosle plata y modernicemos esto. Pasémosle un laptop a todos. Ok, vamos a cambiar. No necesariamente. Nuevos medios para viejas prácticas. Seguimos dictando solo el 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. Seguimos con la misma metodología. Aquí voy a poner un ejemplo de mis amigos jóvenes que actúan como 20 y 60, pero preferí no mostrarla porque podría ser un mal ejemplo. Esta slide a mí me pegó fuerte. ¿Por qué? Porque cuando me la mostraron por primera vez yo nunca había hecho ese link. Nunca había pensado que los modelos educativos eran del siglo XIX, los docentes del siglo XX, pero sin embargo educando muchachos del siglo XXI. Daba a pensar, ¿no? ¿Qué desprendo aquí? Nuestra obligación como jefatura, como líder de un equipo, como profesor, como docente, es a que la enseñanza, llevar a la enseñanza no a cosas estáticas, a cosas dinámicas. Tenemos que salir a ver el mundo como está hoy. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? ¿Cuáles son las nuevas tendencias de consumo? ¿En qué piensan los chicos? Se escuchan mucho las críticas a las nuevas generaciones de que son personas quizás siempre mirando como muy lo negativo. Yo hoy día veo las nuevas generaciones y me llama la atención lo emocional que son. Quizás nosotros mucho más racionales y alejados de ese aspecto. El que sean muy emocionales, lo más probable es que nos ayuden a construir un mundo mejor, más comprometido con más empático, más colaborativo. Quizás desde ahí podemos construir y empezar a formar mejores profesionales o mejores elementos en la vida laboral. Vamos a la etapa laboral fuerte, ¿ya? Yo hablo del saber conocer, saber hacer y saber ser, en las 3 etapas del ejecutivo comercial. En la etapa de training, que es el primer año, nosotros tenemos, por lo general, la obligación o debemos tener la tendencia a poner atención en todo, a observar, a ver lo que me sirve, lo dejo, lo absorbo, lo pongo en práctica y lo que no, lo desecho. Vamos a tener muchos estímulos positivos y negativos, tanto de nuestros colegas como del entorno. Exige un 200% de tiempo y de sacrificio. Y aquí vuelvo al ejemplo de cuando yo por primera vez entré al mundo laboral y me di cuenta que estaba en desventaja de mis compañeros. Pero sin embargo, y que le explicaba que me obligó a trabajar, yo al principio trabajaba entre 12 a 16 horas diarias porque tenía que trabajar en distintos canales de venta. En las mañanas ir a mini market, supermercado, empieza muy temprano el trabajo en supermercado. Al mediodía, el mercado, el downtrade, que es el 70% del mercado de las ventas se dan en ese canal. Downtrade es los negocios tradicionales, mini market, almacenes. Y luego tenía que ir al Oreca, on-trade, o sea, pub, restaurantes, discotecas, etc. Mi gente tiene que ir a la discoteca casi todos los días. Esa etapa demanda mucho. Y luego viene la etapa del junior, el ejecutivo junior, después del primer año, hasta el tercer año más o menos, donde por lo general es una etapa de mucho pensar, de mucho esfuerzo y de tratar de destacar. ¿Por qué? Porque por lo general las compañías en esta etapa es cuando eligen a sus futuros líderes. Quienes quedan y quienes salen. La mayor rotación de elementos se da en esa etapa. Y por lo general también en la etapa en la que uno se puede parar y decir, ¿estoy bien como voy o necesito más herramientas? ¿Estoy bien preparado o necesito entrenarme más? ¿Dónde estoy mal? Uno hace un ejercicio en la sala y mira a los compañeros. La sala es como un pequeño mundo laboral. Cuando uno mira a los compañeros, uno identifica el que va a tener pega seguro porque el papá tiene empresa o porque el tío lo va a pitutar cuando salga. El que le va a costar, el que es mejor que yo, el que tiene mejores notas, el que es más rápido. ¿Qué ventaja competitiva puedo tener yo con respecto al resto? Y ahí uno hace el link y donde tiene la obligación de no ser estático sino dinámico. Identificar qué es lo que el mercado requiere. Lo escuchamos en la presentación anterior, por ejemplo el inglés. ¿Cuántos de los que salimos al mundo laboral sabemos inglés? Muy poco.
Lamentablemente nosotros vivimos en un país que nuestros países, los limítrofes, no hablan otro idioma. Entonces, nunca le pusimos el esfuerzo, quizás ahora se está dando una tendencia más en los establecimientos educacionales a prepararnos más en inglés. Pero por lo menos mi generación era casi nulo. Pésimo. Muy mal inglés. Ya uno que otro colegio particular hablaba un buen inglés. Pero el resto de los estudiantes sabíamos casi sin saber inglés. En mi caso, yo, por ejemplo, fue uno de los elementos que dije que me di cuenta que necesitaba mejorar. Si quería desarrollarme en este ámbito laboral, en el mundo del marketing, del comercial, de los negocios, tenía que sí o sí necesariamente aprender inglés. ¿Cómo lo hice? No iba a tener plata para pagarme un instituto para estudiar inglés, ni una profesora. En ese tiempo yo trabajaba de bartender. Y escuché por ahí que existían los famosos cruceros. Y yo, aquí viene ¿se acuerdan que les dije que todos iban bien en los planes hasta el cuarto año? Ya, cuarto año ya no me quedaba plata. Estaba encalillado, no había de dónde sacar, estaba así respirando por este hoyito. Dije, ¿cómo lo hago? Este verano me voy de vacaciones, una vez más a tomar sol, o invierto esa plata y la invierto en mí. Y tomé la decisión de estudiar inglés para postular a los cruceros. No tenía mucho tiempo, no tenía mucha plata tampoco. Tomé un profesor particular. La primera vez estudié 3 meses, lo hice de la forma tradicional. No me alcanzó. Cuando llegué a la entrevista, duré como 2 preguntas, para afuera, decepcionado, en un Burnilahue, de esos que reparten una galleta, así, 2 lucas, apretado, mal, porque uno cuando llega allá, en ese tiempo, llega como a las 6 de la mañana, en el terminal, haciéndose aseo en el lavamanos, poniéndose el terno para ir a la entrevista. Igual es un sacrificio grande, es harto, hay que hacer harto. No era fácil. Y volverse con la maletita llena de ilusiones, como la Carmela para el pueblo, es desilusionante. ¿Qué es lo que hice? Hice de tripas corazón. Y dije, ya, ahora sí que le pego el palo. Me encontré conseguí un profesor particular que me preparara, me di cuenta, observé que las entrevistas no duraban más de 3 minutos. Y si las entrevistas no duraban más de 3 minutos, dependía mucho de mí, de mi respuesta, cuánto tiempo, o sea, quién podía dirigir la entrevista, entre comillas, dirigir. Pues si yo alargaba mi respuesta, iba a tener menos tiempo para preguntarme. Entonces hice un curso con las preguntas más probables que me podían hacer. Me las aprendí de memoria, me entrené 1 mes, volví a ir a postular. Llegué a la entrevista. La primera pregunta que me hicieron, what would you... que echar el tiro, dije, ¿por qué te gustaría? Y me lancé. No, a mí me gustaría crecer como persona, me la sabía de memoria, crecer como persona, desarrollarme, aprender, conocer otros países y llegar a capitán. Bueno, me alargué un poquito más en realidad, alcancé a responder una sola pregunta y cuando salí me dijeron que estaba aceptado. Al rato, feliz me vine para la casa, feliz. ¿Por qué postulé a los cruceros? Por 2 cosas. Primero, o sea, en realidad 3. Primero, porque necesitaba la plata urgente. 2, porque sabía que tenía una debilidad respecto a mi inglés. Y una de las pocas maneras que podía mejorarlo rápidamente antes de entrar al mundo laboral era esa. Y 3, conocer el mundo, que después me di cuenta que me sumó mucho. Si tuviera que dar un consejo hoy día a los chicos, ya estamos terminando, última etapa, la última slide de la presentación, si tuviera que dar un consejo a las nuevas generaciones o a los chicos que recién entran al mundo laboral y tuviera que resumirlo en una palabra, esa palabra sería resiliencia. ¿Qué significa resiliencia? Ya este ejercicio lo he hecho en otras partes, algunos me dicen, sin poner imágenes ni definición, de hecho, les parecerá extraño tanta letra en la slide. Es precisamente porque no quiero que quede ninguna palabra fuera y entendamos todos el significado de esa resiliencia, porque es súper interesante. Es mucho lo que significa resiliencia. Y a veces me dicen, resiliencia es como un repuesto de auto, ¿no? Eso, o resiliencia es como super silencio, resiliencia. O me dan unos conceptos, muy pocos chicos entienden lo que es resiliencia. Unos chicos, gente en general, ¿ya? La resiliencia es súper interesante, porque cuando llegamos al mundo laboral, casi la mitad de las personas se descubre que tienen una actitud negativa respecto a escenarios no favorables.
es uno de los elementos de mayor decisión, o sea, uno de los elementos de mayor influencia por qué los muchachos salen de las compañías el primer año de trabajo. Se contaminan muy fácil por elementos negativos. La resiliencia está casi en extinción y es culpa de nosotros mismos como padres, porque nosotros por evitarle que el chico tenga que sufrir más allá o tenga que sacrificarse, le tratamos de evitar ese dolor o ese trabajo. A la larga hacemos un mal. Si yo pudiera recomendarle algo, trabajen la resiliencia. Es algo que a mí, de hecho, me costó mucho. Hasta el día de hoy lo sigo trabajando, ¿ya? Pero si uno se da cuenta y se analiza a sí mismo, muchas veces tiende a poner más atención en los elementos negativos que en los positivos. Hagamos un ejercicio práctico. Llego a la casa en la tarde después del trabajo, miro mi casa, está todo ordenada, todo limpio. Hola, hola, vamos a tomar 11. La conversación se enfoca en cualquier tema, pero si yo llego y pillo algo sucio o algo quebrado, yo les apuesto que la conversación se va a focalizar en eso. Hagamos otro ejercicio. Me pasa con mi señora. Llego a la casa, la saludo, hola, hola, y me dice, ¿no te diste cuenta? No, amor, ¿qué pasa? Ya, po. Fue la peluquería. Digo, mi amor, siempre te veo hermosa, entonces no me llamó la atención. Pero no vaya a ser que uno le pille algo mala, porque el tío le dice, oye, ¿qué tenía en la cara? Oye, porque sí o no, es típico. Uno siempre tiende a enfocarse en las cosas negativas. Llevémoslo al ejemplo muy coloquial, llevémoslo al mundo laboral. Me toca mucho ver este tipo de ejemplos, y en personas que llevan años de experiencia. Y hay algo que cuesta trabajar. Por ejemplo, lo veo mucho en los vendedores. Yo trabajo con muchos vendedores. A lo largo trabajo entre Rancagua y Puerto Montt. Trabajo con muchos vendedores y el vendedor, a mi juicio, es uno de los puestos laborales privilegiados. Pero son personas que tienen muy poca resiliencia y tienden por lo general a fijarse en las cosas negativas. No es que Coca-Cola nos paga tal cosa, no es que ya nos dan chaqueta, no es que acá cosas que no son tan relevantes. Pero resulta que cuando yo tomo el vendedor, muchos de ellos no tienen títulos, vienen de reponedor, pasillero en un supermercado, y luego, por la experiencia, pasan a trabajar en vendedor en distintos tipos de grado de vendedor. Hay vendedores ruteros, cuentas clave, y así también salarialmente son muy diferentes. Pero ellos tienen la opción de ganar, ellos ganan por porcentaje. Ellos tienen sueldos de un par de millones muchas veces, sin haber estudiado nada. Pero no tan solo eso, no tan solo ese privilegio, tienen un privilegio mucho más grande y que una vez que uno se lo hace ver, lo atesoran. Tienen la opción de manejar sus tiempos. Trabajan mucho en base a resultados. Y si tú haces una encuesta en general, mi señora trabaja en un banco, también es ingeniera comercial. Yo le pregunto, ¿cuántas veces ella pudo ir al colegio de nuestro hijo a ver un acto? ¿Cuántas veces lo pudo ir a buscar al colegio? ¿Cuántas veces lo pudo llevar a comer en la semana? O ir al parque. Yo creo que no se acuerda de casi ninguna, salvo alguna que haya tenido que pedir permiso. Cuando uno hace este ejemplo con esta persona que ve la niña tan negativa, le aseguro que cambia drásticamente. Pero cuesta mucho trabajo. Cuando lleguen al mundo laboral, traten siempre, por favor, trabajen mucho la resiliencia y traten de ver siempre lo positivo. Véanlo como una oportunidad de desarrollo. Si nosotros nos enfocamos en lo negativo y nos identifican con esa tendencia, lo más probable es que seamos parte de la rotación. Volvamos atrás, rewind. ¿Se acuerda de buscar la felicidad? Bien. Yo en esa búsqueda insaciable por querer crecer, por querer desarrollarme profesionalmente, por querer tener logros, hacer feliz a mi familia, hacerme feliz a mí, le di muy fuerte, especialmente en mis primeros años laborales. Esos 10 primeros años tuve jefatura en el norte de Chile. La compañía se dio cuenta que yo tenía facilidad y me especializó en abrir mercados. En un tiempo donde las bebidas energéticas no existían y eran muy difíciles venderlas, Productos caros, no se veía el interior, no se entendía para qué eran, pensaban que mataba, con alcohol no, etc.
Entonces, traer a Red Bull a Chile fue muy difícil. Empezamos con un piloto en Concepción, que luego se amplió. Concepción, porque si no saben, Concepción es piloto de prueba para muchas marcas de consumo masivo. Primero se lanzan acá, si andan bien, se lanzan en Santiago o el resto de Chile. ¿Ya? Es una forma de economizar y además Concepción como ciudad tiene muchas características que hacen que pueda ser un pivot para este tipo de lanzamiento. Me tocó abrir el norte, centro-norte, etcétera. Trabajé por todo Chile. Y luego me tocó ir a Bolivia a asumir un compromiso que no lo pensé, porque dije, este va a ser mi trampolín internacional. Bolivia era el país peor rankeado a nivel sudamericano. Estaba a punto de desaparecer. De hecho, iba a salir la operación de Red Bull de Bolivia. Y necesitaban a alguien especialista en nuevos mercados para poder hacerse cargo de esta operación como country manager. Country manager es como el gerente de un país, ¿ya? Maneja toda la área. Y la compañía confió en mí y yo por primera vez acepté un desafío de ese tipo, porque muchas veces me habían invitado a irme a Santiago a otro tipo de desafío y nunca quise sacrificar mi calidad de vida por eso. Eso marcó un año súper complejo. Me trajo una enfermedad autoinmune por el alto índice de estrés y otras consecuencias más. Y ahí tomé la decisión de que para ser feliz no necesariamente tenía que trabajar en desarrollarme al infinito. Y ahí creo que es un error que también uno comete cuando empieza en el mundo laboral. Uno debe trazarse objetivos y metas. ¿Hasta dónde cree que puede? ¿Con qué objetivos son necesarios para llegar a esa meta donde yo voy a estar conforme con mi vida? Es difícil de hacer, especialmente al principio, porque la ambición nos come. Pero recuerden que nunca van a ser más jóvenes que hoy día, ni van a estar con más energía, ni sus seres queridos presentes para disfrutar la vida. Si yo les digo que vean su celular y ¿qué tienen como fondo de pantalla? Lo más probable, algo que los mueve, algo que los motiva, ¿cierto? Una foto de la familia, una foto de la oficina, ¿ah? Una foto, no sé, ganando un premio, lo más probable es que vaya por ahí. Yo en mi celular tengo una foto de este niño que me recuerda quién era cuando, muchos años atrás, cuál era mi sueño, dónde quería llegar. Y hoy día me doy cuenta que soy mucho más feliz de lo que algún día soñé. Para los que no me creen que era una obra de arte, ahí está el link. Esa es la artista y el cuadro es alusivo a la felicidad. Si no es suficiente esto para ser felices y necesitan ayuda, vayan y adquieran uno de estos productos. Los va a ayudar a conseguirla. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de acá? Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo hago el ramo de ventas en uno del campo. Y te quería preguntar por tu experiencia, ¿por qué en Chile, en general, la aspiración de las personas no es trabajar en venta? Disculpa, la aspiración de las personas no es trabajar en venta, sino que en general trabajar en un escritorio, trabajar en una empresa, y todo lo demás. Pero no está tan prestigiada la venta en Chile como a lo mejor en otros mercados. ¿A qué lo atribuyes tú? Ya, mira, hay que diferenciar trabajar en ventas o el área comercial. ¿Ya? No es lo mismo ser un vendedor que un ejecutivo de ventas. Un vendedor es una persona que satisface una necesidad de un punto de venta de acuerdo a lo que el punto de venta le indica. Toma el pedido. Un ejecutivo comercial es muy distinto, es un profesional que desarrolla una cuenta y hay muchos más elementos presentes. Este tipo de trabajo sí es muy demandado. Sí es muy demandado y lo que pasa es que generalmente relacionamos al vendedor con el vendedor de seguro, el vendedor intangible, que son ventas muy complejas, muy difíciles y que por lo general la gente no llega ahí porque quiere, llega por necesidad. ¿Ya? Y ahí hay un factor de capacitación con esas personas porque esa venta también es interesante. Por eso es muy bien pagada, pero la rotación es alta porque por lo general te toman tu cartera, tu red de contactos y luego al poco tiempo sales. Son muy pocos los elementos que perduran y duran mucho tiempo. No así en el área comercial. Ahora, no nos olvidemos que todo lo que nosotros hacemos en marketing, trade marketing, repercute o lo mide los resultados de venta.
Y ese es un factor que se nos olvida. Nosotros creemos que trabajar en marketing o en trade es muy espiritual, mucho más espiritual de lo que creemos. No, es que yo veo conceptos, voy a hacer Windows Vision, voy a trabajar en campañas de comunicación. Ok, pero a la hora de medir tu éxito o tu resultado van a ser siempre en ventas. Entonces nuestro link tiene que ser cada vez, tenemos que esforzarnos cada vez más en hacer que los ejecutivos que salen del área de marketing tengan una vinculación mayor con el área comercial. Es más, y aquí termino, te doy un dato. La mayoría de las personas que llegan a jefe de área son personas del área de marketing, son personas que tienen un alto desarrollo del área comercial. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, Cristian. Tú que estás vinculado con países de Latinoamérica, ¿cuáles han sido como las principales complejidades que ha tenido la empresa para poder ingresar a estos países con el producto o los productos que la compañía tiene? Mira, esta compañía en la que estoy hoy, estoy hace años, una compañía licorera, tiene operaciones diferenciadas por país. Entonces, mis vínculos con otros países, hoy día, nosotros no tenemos vinculaciones comerciales con otros países. No hacemos movimientos de mercadería, salvo compras que hacemos de algunas marcas, como los RTD, Dr. Lemon, que se los compramos a Argentina y los fabrican allá, pero son más relacionados con el área de finanzas y logística, no con el área comercial. Muy por el contrario, nosotros tenemos una responsabilidad de evitar que los productos que se comercializan en Chile se traspasen por medio del mercado paralelo a países vecinos. Es muy por el contrario. ¿Ya? Y en términos de dificultad, hay en el consumo masivo principalmente son cosas relacionadas con lo etiquetado y con que muchos productos están hechos a la fórmula de los códigos sanitarios de cada país. Entonces por eso no se pueden comercializar en países vecinos. Sí lo veía mucho más en Red Bull. En Red Bull sí había muchos más factores que afectaban culturalmente los países, o sea, cosas que tenían que relación con lo cultural, que afectaban el desarrollo del negocio en general y la estrategia de cada país. Ahí había que diseñar estrategias para cada cultura, para cada poder adquisitivo. No sé, por ejemplo, en Chile el principal objeto de bloqueo de Red Bull era las altas mermas, porque como es un producto caro, se lo roban mucho. Por eso es que en Brasil no existe el robo. Perdón, en Bolivia. No existe el robo en el supermercado, la merma es casi cero. Es más, en Bolivia todavía se publican en las caras de la gente que ha robado alguna vez. Hay 6, 7 fotos, no hay más. A mí me llama la atención que cuando iba a los malls, las motos las dejaban con el casco colgando, los vidrios abiertos. Una diferencia cultural que puede marcar la diferencia de la estrategia de desarrollo y de ejecución, especialmente en marketing, trade marketing. ¿Algo más? ¿Ninguna otra consulta? ¿Ay, Claudio? Claudio. Hola, Cristian. Mira, justamente un poco con lo que estabas hablando respecto de las dificultades de marca, pero pensando en lo siguiente, cuando yo estuve en la universidad, nosotros estábamos tratando de actualizar el estadio de la universidad y fuimos a pedir auspicio a compañías de tabaco. Y justo ese año salió una ley en donde decía que las compañías de tabaco no podían auspiciar eventos universitarios y de la misma forma, ¿qué ocurre, por ejemplo, en escenarios hoy día en Chile, en donde se está pensando en proponer algunas restricciones? Por ejemplo, el caso de Red Bull, que no se distribuya en centros de educación, en universidades, y en el caso del licor, que no puede participar en algunos auspicios. Mira, ¿te acuerdas que hablamos de que no era estático sino dinámico? Del término, ese concepto en general. En el consumo masivo es lo mismo, en las marcas. 10, 15 años atrás las bebidas energéticas no estaban presentes en los deportes en general en Chile, salvo muy pocos, que era la Fórmula 1, algunos deportes que eran parte del espíritu y de la esencia de la marca en términos de marketing. Hoy día eso se amplió, hoy día está presente en el fútbol, de hecho Red Bull tiene equipos de fútbol,
me acuerdo que estaba prohibido participar en todo lo que sea peleas de contacto, deportes de contacto. Y hoy día la bebida energética está muy presente en las peleas de contacto, Red Bull también. Entonces eso no es estático, eso va cambiando, va dependiendo de las necesidades de las compañías, el desarrollo de las mismas marcas, las nuevas generaciones también, y cómo ven y perciben a cada marca. En el término de los licores sí están presentes, porque no se te olvide que Cerveza Cristal es muy presente en el fútbol, lo desplazó hoy día, un momento fueron algunos bancos, marcas de auto, hoy día son las casas de apuestas, que probablemente estén muy cuestionadas también más. De hecho ya están cuestionadas. Si nosotros hace poco estuve leyendo que se ven con preocupación las cifras de los chicos adolescentes y jóvenes respecto a la ludopatía, porque no hay ningún tipo de restricción respecto a esto. Ellos pueden crear cuentas y apostar constantemente. Siento que antes es algo que estaba súper prohibido y hoy día además está presente en el deporte. Entonces, no es algo estático, es algo dinámico. En términos de compañías licoreras, también es compañía licorera. La Universidad Católica es auspiciada por Stolich. Stolich es una marca de vodka, Stolich Naya, que originalmente era rusa y luego cuando se dividió con Ucrania hubo 2 tipos de vodka. Mismo producto, 10 veces la diferenciación de precios. Pero de eso podemos hablar otro día. Gracias, Claudio. Bueno, queremos agradecer con un gran aplauso a Cristian. Le vamos a entregar un presente. Vamos a sacar una fotito ahí. Ya. Vamos a agradecer a los estudiantes que están presentes acá y vamos a pedirle que retornen a sus clases. Le vamos a pedir a los docentes que permanezcan acá en el auditorio un ratito. Así que para que los estudiantes ahí retornen al aula. Bueno, vamos.